Muy buenas, ¿cómo están? Quizás se escuche otra vez un poco de ruido porque están pasando muchos vehículos. Como siempre que se me ocurre grabar algo, se ponen a pasar vehículos. Se me había ocurrido, después de mucho tiempo, hacer unos videos y quería hacer una serie específicamente sobre un tema que es un poco, podría ser como sensible en algún aspecto porque es de religión. Quería hablar sobre cristianismo, pero no quería hablar no quería hablar específicamente de todas las ramas que hay de cristianismo ni de algo específicamente religioso, sino más bien sobre el origen de este cristianismo moderno, o sea, del catolicismo, pero no solo de la Iglesia Católica, porque no existe tan solo una Iglesia Católica, sino que hay un par de iglesias, podríamos decir, que se llaman a sí mismas como la verdadera Iglesia Católica. Por lo tanto, me armé una especie de power acá con el que voy a tratar de explicar más o menos detalladamente en pasos históricos, vamos a decir, sobre cómo es que avanzó el cristianismo a lo largo del tiempo hasta convertirse en las dos grandes vertientes que tiene el catolicismo hoy en día. Por eso simplemente quería aclarar que si me ven que estoy mirando para otro lado, justamente es porque ahí atrás tengo un power que me va a ayudar a explicarlo con mayor facilidad y sin perderme, porque se van a dar cuenta más adelante que es una especie de entramado muy complejo que fácilmente lleva a uno a que se confunda. Para comprender al cristianismo, primero tenemos que entender lo que es el cristianismo primitivo. Si ustedes se preguntan, ¿qué es el cristianismo primitivo? Bueno, el cristianismo primitivo es el que evangelizaban Jesús, los 12 apóstoles, los ancianos de Jerusalén y los 3000 convertidos de Pentecostés. Si bien todas estas personas eran judías, el primer no judío convertido al cristianismo, según dice en los Hechos de los Apóstoles, es un militar romano que en este libro aparece como Cornelio el Centurión. El periodo de cristianismo primitivo se inicia con lo que es el periodo apostólico, aproximadamente en el año 30 después de Cristo, y finaliza con la muerte del último de los apóstoles, en este caso el apóstol Juan, aproximadamente, o vamos a decir entre los años 100 y 101 después de Cristo. Según se dice, este es el único apóstol que no falleció torturado, ni con martirios, ni de ninguna forma extraña, sino simplemente murió de viejo. Luego de esta etapa tenemos el periodo preniceno, que es más o menos unos 200 años más de persecución a los cristianos, hasta que en el año 313 el emperador romano Constantino el Grande, a través del edicto de Milán, promulgó la libertad de religión, o al menos promulgó lo que es la tolerancia a las religiones, siempre y cuando estas religiones sean sin sacrificios humanos. Constantino el Grande es una persona muy importante en la historia porque además de ser emperador romano entre el año 306 y 337 después de Cristo, fundó una ciudad que va a ser muy importante para el Imperio Romano, que es Constantinopla, en el año 330 después de Cristo. ¿Qué es Constantinopla, que aparece en tantos lugares? No es otra cosa que Estambul actualmente. Este emperador, Constantino el Grande, fue el primer cristiano dentro, o sea, vamos a decir, el primer emperador cristiano dentro de lo que es el Imperio Romano. Aunque él no se bautizó en un principio, sino lo hizo al final de sus días, por el hecho de que decía que no quería, o sea, quería tener la menor cantidad de tiempo posible de fallar en su cristiandad, digamos, quería tener la menor oportunidad de hacer cosas malas o cosas que lo alejaran, vamos a decir, del reino de los cielos, así que decidió bautizarse cuando ya le quedaba poco tiempo de uso. Bueno, este Constantino fue justamente el que promovió el primer concilio, que es el concilio de Nicea, en el año 325. Sin embargo, el emperador Teodosio I fue una persona clave para la oficialización del cristianismo como religión del Imperio Romano, a través de su edicto, el otro edicto que es el de Tesalónica en el año 380 después de Cristo. Podríamos decir que la principal declaración dogmática del cristianismo es el credo niceno-constantinopolitano. Este se escribió, podríamos decir, después del concilio de Nicea, o en el concilio de Nicea, que fue el primer concilio ecuménico, aunque si bien existieron al menos unos 5
concilios prenicenos no fueron generales. ¿Qué es un concilio ecuménico? Es una reunión de la mayoría de los obispos o de todos los obispos para tomar decisiones, ya sean políticas, eclesiásticas, teológicas o de otras índole que tengan relación con las iglesias. Este concilio de Nicea, entre otras cosas, sirvió para determinar la divinidad de Cristo, ya que el Hijo tendría la misma naturaleza que el Padre. También se oficializó justamente este primer credo y también se ordenó alguna otra cosa menor, como por ejemplo la fecha de las Pascuas. Nosotros para este video vamos a tomar como base los primeros 7 concilios, porque estos son los aceptados por lo que sería el cristianismo de la antigüedad tardía. Entonces tenemos 7 concilios, que son Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, Constantinopla II, Constantinopla III y Nicea II. Ahora bien, solamente el Nicea I y Constantinopla I, es decir, los 2 primeros concilios, son aceptadas por la mayoría del cristianismo actual, y eso incluye a otras religiones fuera de lo que son las religiones católicas. Algunas religiones protestantes también aceptan estos primeros 2 concilios. Como resumen de los primeros 7 concilios, podemos decir que en Nicea I se determinó la divinidad de Cristo y se oficializó el primer credo. En Constantinopla I se determinó que la naturaleza del Espíritu Santo es la misma que del Hijo y del Padre. Además, por esta razón se reformó el credo y se estableció que el obispo de Constantinopla es el que le sigue en jerarquía, podríamos decir, al obispo de Roma. En el concilio de Éfeso se proclamó que María es Theotokos, es decir, que es la Madre de Dios y no solamente la Madre de Cristo. También se reformó el credo. Acá hubo una especie de cisma, o en realidad hubo un cisma, donde se separó de la Iglesia católica a la Iglesia asiria del Oriente. En el cuarto concilio, que es el de Calcedonia, se define que Cristo es una persona que tiene 2 naturalezas, una divina y otra humana. Además se produjo un cisma con las iglesias ortodoxas orientales, y ahí podemos meter a las coptas, a las armenias y a las siríacas. Luego vienen los 2 concilios de Constantinopla, el 2 y el 3, donde en el primero básicamente se anatemizó a todo el mundo. Entre teología y personas se repartieron anatemas para todos. Un anatema es una especie de destierro de Dios, es decir, algunos autores lo diferencian de la excomunión, pero básicamente es lo mismo, se expulsa a esa persona o se la maldice y se la saca de la comunión de la iglesia porque no acepta determinadas cosas que se creen que son básicas para tener una unidad en lo que es la religión. Y en Constantinopla II se habló sobre lo que es la voluntad de Cristo, que se determinó que es humana y a la vez divina. En el concilio de Nicea II sí ocurrió algo que podríamos decir importante en términos de percepción, o sea, de lo que a nosotros podemos darnos cuenta que cambió algo relativamente con lo que venía pasando, es que se dejó de lado la iconoclasia y se volvió a la veneración de los íconos. Además, se distinguió entre lo que es venerar y adorar a un ícono. Por ahí no me explico, pero un ícono es una imagen, las imágenes que se utilizan en la Iglesia Católica en general. Durante la Antigüedad tardía se realizaron otros 4 concilios más, pero no se los considera del todo porque no fueron muy generales y siempre faltó alguna parte, y por lo tanto hay como una especie de recelo ahí entre qué es válido y qué no es válido. A partir de este momento también podríamos decir que la pentarquía de la Iglesia ya podríamos denominarla como Santa, Católica y Apostólica, que ya sería la Iglesia Católica, pero con su pentarquía pasó a ser el común denominador de la fe cristiana. Acá tenemos la pentarquía integrada por los 5 patriarcas, que vendrían a ser los 5 papas para ponerlo fácil, pero son 5 patriarcas que siguen una sucesión apostólica. ¿Cómo es esta sucesión apostólica? El patriarcado de Roma fue fundada por el apóstol Pedro, el patriarcado de Constantinopla fundado por el apóstol Andrés, el patriarcado de Alejandría fundada por el apóstol Marcos, el patriarcado de Antioquía también fundada por el apóstol Pedro, y el patriarcado de Jerusalén, que fue fundado por el apóstol Santiago el Justo. Si bien se había fijado una especie de orden, que es en el orden que yo les dije, Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, el patriarcado de Roma es el primero entre estos iguales.
Eso no significa que Roma tenía autoridad sobre el resto ni sobre nadie, sino que, por ejemplo, en un concilio, el que se sentaba a la cabeza de esta reunión iba a ser Roma. Si no estaba Roma, tendría que ser Constantinopla, si no Alejandría, y en ese orden. Ahora bien, a partir de acá, tenemos que ver que estas iglesias no es que se llevan de la mejor forma generalmente entre lo que es Oriente y Occidente, y de ahí es que vienen un montón de disputas de poder que terminan deviniendo en otras de carácter teológico y también práctico. Para entender el gran cisma tenemos que conocer el contexto histórico, porque a finales del siglo V el Imperio Romano de Occidente dejó de existir y Roma pasó a formar parte del Reino de Italia. Por lo tanto, los papas gobernaban de hecho la ciudad de Roma entre los siglos VI y VII. Recién en el 756 después de Cristo se crearon los estados pontificios. Por el otro lado, el Imperio Romano del Oriente estaba relativamente consolidado. Su capital era Constantinopla, justamente la ciudad que hablábamos anteriormente, que fundó Constantino el Grande, que fue la capital del imperio por unos 874 años de manera ininterrumpida. Por tal razón se convirtió en el corazón político y espiritual entre los siglos V y VI de lo que era el mundo cristiano. El deterioro y el distanciamiento progresivo que tuvieron estas dos partes del imperio en la unidad entre las dos partes de la iglesia, o en las dos partes principales de la iglesia, lo que llevó a tener unas diferencias políticas primero, que después se convirtieron en eclesiásticas y teológicas, justamente por esa disputa de poder que mencionábamos recién. Y acá viene la parte difícil de explicar, así que vamos a prestar un poco más de atención a lo que voy a decir. Con el Imperio Romano fragmentado, el patriarca de Roma, León III, había perdido poder considerablemente. Por lo tanto, que no tuvo mejor idea que coronarlo a Carlomagno, el rey de los francos, como emperador de Roma en el año 800 después de Cristo. Y acá surge una de las primeras tensiones que vamos a ir sumándole para llegar al gran cisma. ¿Qué pasa? El título de emperador de Roma le correspondía al emperador de Constantinopla. La emperatriz de Constantinopla era Irene, con quien el Papa tenía una disputa previa por el tema de la iconoclasia que hablamos del concilio de Nicea II. Entonces, esa iconoclasia fue declarada por León III el Sirio en el año 730. Así que de ahí venía la primera disputa, entonces el Papa lo nombra emperador de Roma y ahí empiezan a aparecer los problemas. Otra cuestión que surgía en este momento era que el emperador de Roma, Carlomagno, adhería a lo que era la cláusula del filioque. ¿Por qué? Porque esto era una tradición de los francos. Ahora, eso volvió a crear otras tensiones. Si bien León III, el Papa, no condenó esa teología, no quiso agregarla de manera unilateral porque le parecía que era crear un problema donde no había. ¿Qué es la cláusula filioque? La cláusula filioque básicamente lo que hace es afirmar que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, cosa que una parte de la Iglesia no lo acepta. Entonces, tras este, podríamos decir, pequeño inconveniente que había surgido tras la coronación y el filioque y todas estas cosas, el Papa, León III, decidió grabar en unas placas de plata el credo, pero sin la cláusula filioque, y las puso en las puertas de la Basílica de San Pedro con la leyenda que decía: yo, León, coloqué estos discos por amor y para proteger a la fe ortodoxa. Sin embargo, cuando iba a llegar la coronación de Enrique III del Sacro Imperio Romano, el Papa Benedicto VIII, por pedido de este último, decidió oficializar esta modificación en el credo en el año 1014, ahí sí ya enemistándose con Constantinopla y comenzando todo este problema ya oficialmente. Ahora vamos a ver las tres aristas que tiene la escalada, podríamos decir, final del conflicto. Por un lado, existía una disputa diplomática en el sur de Italia y de Sicilia, en el que las comunidades latinas iban restringiendo las costumbres griegas y los obligaban a ajustarse a sus prácticas.
Por lo tanto, Constantinopla respondió limitando o cerrando todas las iglesias latinas dentro de su territorio. O sea, acá ya tenemos un problema bastante importante. Ya había una especie de represión cultural, si se quiere, de una comunidad a la otra. También teníamos el tema de la conquista normanda. Acá León IX buscó ayuda en Enrique III, el que había sido coronado y el del problema de la cláusula filioque, pero Enrique le dijo, conmigo no cuentes. Así que, ¿qué hizo León? Fue y lo buscó a Constantino IX, y Constantino IX aceptó ayudarlo. Entonces lucharon junto, también con el príncipe de Benevento y el duque de Lorena, lucharon en el 1053, un año antes del cisma, estuvieron luchando en lo que es la batalla de Civitate. Aquí sufrieron una derrota totalmente aplastante. La coalición del Papa no pudo lograr su objetivo y se quedó sin nada. Ahora, dentro de esta coalición papal teníamos a un general que va a ser importante más adelante. Este general se llama Argiro, es un general lombardo, aunque pelea, vamos a decir, bajo bandera de Constantinopla. Se dice que este hombre intentó sin éxito negociar con los normandos, aunque también es acusado por la otra parte, es decir, por los latinos, que actuó con tibieza porque en realidad lo que quería hacer era proteger a su gente, o sea, a sus soldados, a los bizantinos, a los de Constantinopla, y en realidad no era que estaba buscando un acuerdo que los beneficiara a todos. Y la última arista en la escalada de este conflicto es que en el mismo año 1053 a León de Ohrid se le ocurrió mandarle una carta al arzobispo de Trani cuestionándole cosas eclesiásticas como el uso del panásimo, el consumo de carne no sangrada y el ayunar de forma distinta, entre otras cuestiones eclesiásticas. En este contexto, el Papa León IX en el año 1054 decidió que quería retomar su alianza con los bizantinos, por lo tanto envió una delegación a Constantinopla, pero no solo tenían ese objetivo, también llevó una carta en la que cuestionaba a León de Ohrid y al patriarca Miguel I por juzgar las tradiciones de la Iglesia romana, es decir, de la Iglesia latina. Esta delegación estaba encabezada por el cardenal Humberto da Silva Cándida y por los arzobispos de Lorena y Amalfi. Acá es cuando hay como una especie de chisme. Se dice que el general Argiro, del que habíamos mencionado anteriormente, es quien le menciona al cardenal Humberto que León de Ohrid y el patriarca de la iglesia de Constantinopla habían sido quienes estaban detrás de la carta, porque lo que buscaban era hacerse con el control de sus iglesias latinas que estaban en el territorio bizantino. Pero de esto no es como que hay mucha documentación que lo avale, podríamos decir que sea bastante neutral. La que hay es como bastante, podríamos decir, es sesgada. Cuando el cardenal Humberto y los arzobispos llegaron a Constantinopla, fueron recibidos por Constantino de manera respetuosa. Sin embargo, ellos pusieron en duda la autoridad del patriarca de Constantinopla, porque éste había atacado al Papa en su momento. Entonces, Miguel I decidió no recibir a los legados papales. Finalmente, el 16 de julio de 1054, el cardenal excomulgó al patriarca Miguel, a León de Ohrid y a todos sus partidarios, depositando lo que se dice una bula en el altar de la Catedral de Santa Sofía. En los días consiguientes hizo lo propio Miguel I y excomulgó a los legados papales el 24 de julio de 1054. Según algunas fuentes, ante todo el tumulto que estaba ocurriendo, el emperador Constantino lo que hizo fue hacer volver, ¿sí?, de Roma, vamos a decir, a Constantinopla al general Argiro, mientras que otros afirman que fue Miguel I justamente el que consigue que vuelva este general, porque estaba casi logrando una alianza con el Sacro Imperio Romano, que se termina cayendo porque lo mandan a traer de vuelta. Posteriormente a esto hubieron conflictos que profundizaron el cisma. Entre ellos tenemos a la masacre de los latinos en Constantinopla en el año 1182, donde se asesinaron miles de comerciantes y clérigos latinos en Constantinopla. También tenemos el saqueo de Tesalónica en 1185, que fue una respuesta directa
de Guillermo II de Sicilia, que envía a saquear esta ciudad. Y por último podemos mencionar a lo que fue la Cuarta Cruzada en el 1204, cuando los cruzados capturan y saquean la ciudad de Constantinopla, que consolida lo que es la ruptura porque ya no iba a haber vuelta atrás. Sin embargo, también existieron intentos de reconciliación y podemos decir que hay dos en los que las iglesias se volvieron a reunificar, al menos en los papeles. El primero podríamos mencionar que ocurrió en el segundo concilio de León en el año 1274, cuando el emperador Miguel III de Constantinopla había recuperado la ciudad justamente tras la Cuarta Cruzada, pero tenía miedo de que ocurriera otra cruzada más y por lo tanto buscaba apoyo del Papa para evitar que así tuvieran una nueva cruzada. Sin embargo, el emperador terminó falleciendo y bueno, pasaron otras cosas y no prosperó. Y el que a mí sí me resulta muy interesante de ver es que, porque acá sí se firmó una reunificación, o sea, hay un papel en el que las iglesias se reunificaron y en el que la iglesia ortodoxa aceptó, o sea, las iglesias orientales aceptaron al Papa y aceptaron todo lo que se negaron siempre a aceptar. Ocurrió en el año 1439 en el concilio de Florencia. Y lo que ocurría acá es que Constantinopla estaba totalmente asediada por los otomanos. Entonces se buscaba apoyo militar para organizar, porque esto es real, lo que quería Constantinopla era organizar una cruzada conjunta contra los otomanos. Y por lo tanto se firmó esa reunificación, la iglesia aceptó todo lo que podía aceptar, pero el pueblo fue quien lo vio como una rendición espiritual del Imperio Bizantino frente a los romanos y por lo tanto no se terminó llevando a la práctica. Más allá de eso, uno se fija en la historia de lo que pasó y 14 años después Constantinopla cayó totalmente ante el Imperio Otomano. Por lo tanto, podríamos decir que quizás si se afianzaba este pacto que ocurrió, esta reunificación, la historia podría haber sido otra. Si ustedes se preguntan cómo está constituida en la actualidad la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente, podemos ver lo siguiente. Por un lado tenemos a la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, que mantiene aún los 4 patriarcados de la Pentarquía. ¿Se acuerdan que estaba Roma? Bueno, Roma ya no está, pero sí está Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Son los 4 patriarcados antiguos que tiene la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. Después tienen 5 patriarcados menores, que son el de Rusia, que no se llama así, pero vamos a decirle es el de Rusia, el de Serbia, el de Rumania, el de Bulgaria y el de Georgia. Estos patriarcados se les tiende a dar este rango de patriarcado por el hecho de que tienen como una historia bastante constituida y es como que siempre existieron como tales. Es más complejo que eso, pero es una forma de resumirlo. Además, el patriarcado ecuménico de Constantinopla, que en este caso es el que reemplazó a Roma en el primado, es decir, es el primero entre los 4, reconoce a 3 arzobispados y a 2 metropolitanatos de iglesias autocéfalas. Acá tenemos a la Iglesia Ortodoxa de Chipre, a la de Grecia, a la de Albania, a la de Polonia y yo le puse acá como Checoslovaquia, pero en realidad es de checos y eslovacos, es un nombre medio raro así, pero vamos a decir que es de Checoslovaquia. A partir de acá la cosa se complica un poco más por el hecho de que, vamos a decir, no todas las eparquías están reconocidas universalmente por todos los patriarcados. Les voy a dar un ejemplo y voy a tratar de hacerlo gráfico, así ustedes también pueden ver lo que les quiero explicar. Por ejemplo, el patriarcado de Constantinopla reconoce iglesias autónomas y no autónomas. Entre las autónomas tenemos a la de Estonia, a la de Finlandia, a la de Ucrania unificada y a la de Creta, que es en realidad semiautónoma. Entre las no autónomas podemos mencionar a la Comunidad del Monte Athos, a las metrópolis de Italia, a la metrópolis de Corea, al Exarcado de Filipinas, a la diócesis cárpato-rusa americana, a la Iglesia Ucraniana de Canadá y a la Iglesia Ucraniana de los Estados Unidos. Ahora, los problemas empiezan así. El Patriarcado de Rusia no reconoce a la Iglesia de Estonia, que sí reconoce el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. La Iglesia de Rusia, por su parte, reconoce a la Iglesia de Japón, a la Iglesia de China y a la metrópolis de Kishinev y toda Moldavia, mientras que el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla no reconoce ni a la Ortodoxa de Japón ni a la Ortodoxa de China. En su parte, el Patriarcado Rumano,
Por su parte, el Patriarcado de Rumania no reconoce a la metrópolis de Chisinau y de toda Moldavia, sino que reconoce a la metrópolis de Besarabia, la cual no es reconocida por el Patriarcado de Rusia. Sin embargo, todas esas iglesias se encuentran en comunión unas con las otras por uno u otro lado. Por lo tanto, son iglesias llamadas canónicas. Pero existen otras tantas que de manera unilateral se proclaman como autocéfalas. Esta autocefalía no es reconocida por ninguno de los patriarcados mencionados anteriormente ni por ninguna de esas iglesias. Autocéfala significa que tiene su propia cabeza, es decir, que tiene su propio patriarca. Entre ellas podemos mencionar a la Iglesia Ortodoxa Americana, a la Iglesia Ortodoxa Turca, a la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Kiev, a la Iglesia Ortodoxa Autocéfala Bielorrusa, a la Iglesia de Montenegro, a la Iglesia de Abjasia y a la Iglesia Ortodoxa de Letonia. Si bien estamos viendo que la Iglesia ortodoxa, o sea, las iglesias orientales son un poco, podríamos decir, desorganizadas, si uno quiere verlo así, no es que sea, o que están muy divididas. La Iglesia Católica Apostólica Romana también está muy dividida, solamente que tenemos muy poco conocimiento de ello. ¿Por qué? La Iglesia Católica Apostólica Romana no es la Iglesia de Roma solamente. O sea, la Iglesia Católica está compuesta por 24 iglesias, de las cuales yo creo que la mayoría de la gente no tiene idea. Es decir, estas iglesias son sui iuris, que sería como justamente esta autocefalía o esta autonomía, tienen su propio derecho, pero todas tienen como cabeza al Papa de Roma. En la Iglesia Católica Apostólica Romana hay 7 iglesias que tienen la jerarquía de patriarcado. La primera es la Iglesia Latina. La Iglesia Latina es la que tiene al obispo de Roma, es decir, al Papa, al patriarca de Roma. Por increíble que parezca, hay mucha gente que no tiene idea de que Iglesia Latina es la iglesia que está más extendida en el mundo. Lo que nosotros conocemos generalmente como Iglesia Católica, en realidad se llama Iglesia Latina. Y el Papa es la máxima autoridad de esa iglesia y aceptada por las otras 23. Entonces, tenemos a la Iglesia Latina, tenemos a la greco-católica melquita, a la católica copta, a la católica maronita, a la católica siria, a la católica armenia y la caldea. Estas son las 7 iglesias que tienen jerarquía de patriarcado. Después tenemos otras iglesias con jerarquía de archiepiscopado mayor. Tenemos a la greco-católica ucraniana, greco-católica rumana, católica sirio-malankar y católica sirio-malabar. Después vienen otras iglesias que tienen jerarquía de metropolitanas. Acá está la iglesia católica greco-católica eslovaca, la greco-católica húngara, la bizantina rutena, la católica etiópica y la católica eritrea. Por último, vamos a mencionar las iglesias que tienen la jerarquía de eparquía con jerarquía propia. Acá tenemos a la iglesia bizantina en Italia, a la iglesia bizantina de Croacia y Serbia, a la iglesia greco-católica macedonia y a la iglesia bizantina búlgara. Y también hay otras 5 iglesias orientales más en Grecia, Bielorrusia, Kazajistán y Albania, que son exarcados o administraciones apostólicas. Como podemos ver, la Iglesia Católica es mucho más grande de lo que se piensa. Y cuando hablamos de Iglesia Católica nos referimos tanto a la ortodoxa como a la romana. Y podemos ver que se conoce más de las divisiones de las iglesias orientales que de las divisiones de las iglesias romanas, porque ambas están llenas de divisiones y formadas por muchas iglesias autónomas diferentes, pero no tenemos tanta información, podríamos decir, de lo que es Roma, porque estamos más acostumbrados en este lado del mundo a verla como una sola. Y es eso lo que lleva a la confusión de pensar muchas veces en que si esto es así, debe ser por determinada cuestión. Viéndolo desde el punto de vista histórico, nos damos cuenta que no es tan simple como parece y que muchas veces, más allá de parecer una sucesión apostólica o un montón de cuestiones místicas, podríamos decir, o religiosas, más bien se resumen a algo relacionado muy cercanamente al poder y el control que tienen que tener las máximas autoridades sobre determinados territorios. Porque si cuando, vamos a decir, las papas quemaban, Constantinopla decidió que tenía que aliarse con Roma, volver a ser una, aceptar lo que nunca aceptó en la historia para salvar su imperio, quiere decir que por ahí la fe no estaba tan
no sé, no estaba tan presente en ese momento. Sin embargo, se sabe muy bien que las cosas han ido evolucionando de una forma en la que cada parte tiene su relato y es totalmente veraz. Cuando uno ve de un lado o ve del otro, lo encuentra totalmente creíble y tiene una lógica que cuando uno se pone a leer estas cosas se da cuenta que sí, que lo que ambos dicen pasó. Lo que pasa es que por ahí en las pequeñas partes es donde tendríamos que prestar más atención para darnos cuenta que en realidad pasó algo o no pasó o por qué pasó. Ahora en los próximos videos, este me quedó bastante largo, pero en los próximos videos voy a tratar de subir un par de cosas así para ver un poco más lo que es el rito de cada una de las iglesias, aunque quizás no suba nada de la católica por el hecho de que la mayoría en América conoce cómo funciona la iglesia católica apostólica romana, que sería la latina, el rito latino. Quizás voy a subir algo sobre los ritos orientales, ya sea de católicos, católicos romanos o de católicos ortodoxos. Espero que hayan llegado hasta acá. La verdad me parece un tema muy interesante y me gustaría continuar con algún otro video de la misma temática, porque la verdad es muy lindo conocer la historia de las iglesias más allá de la religión y de la fe que uno pueda profesar. Es algo muy interesante de hacer, así que me despido y nos vemos en el próximo video.